Buenos días a todos y a todas, mucho gusto en tenerlos acá en este conversatorio. Soy Sonia Rivas, periodista de INDAP, y quiero darles la bienvenida a esta forma virtual de intercalar opiniones y con el que 12 países hemos querido conmemorar el Día Internacional del Consumo de Quinoa y revisar en este seminario virtual la situación actual y desafíos en tiempos de crisis. Y vamos a saludar también a los países organizadores de este evento, como son Argentina, Perú, Ecuador, Chile, por supuesto, Colombia, México, Inglaterra, Argelia, Túnez, Marruecos, Emiratos Árabes y Bolivia. Y a las instituciones que han hecho posible tener este seminario en línea durante 3 días con las experiencias de cada una de las naciones mencionadas. Vaya también nuestro reconocimiento en Chile para los agricultores productores de quinoa, organizaciones como cooperativas, comunidades indígenas y asociaciones gremiales, municipios, organismos del Estado, entre otras, y por supuesto a Quinoa Lab, UCEP, quien es el gran organizador de este seminario acá en nuestro país. Bueno, contar un poco que desde hace 3 años, cada 7 de julio, se celebra el Día Internacional del Consumo de la Quinoa, luego de una campaña organizada por diferentes países productores para tener este día que permitiera incentivar a la población a consumir el grano dorado, como lo llamaban los incas. Y es así que hoy queremos conmemorar este día con este conversatorio para conocer las acciones que ejecutamos en nuestro país, destinadas a contribuir a una mayor y mejor producción y consumo de este grano ancestral que ha estado presente en nuestra cultura desde hace más de 3000 años, como lo comprueban los restos encontrados junto a la momia del Cerro del Plomo, la que fue estudiada por grandes arqueólogos. De esta manera, quiero saludar a los integrantes de este panel que nos acompañan hoy. En primer lugar, le doy la bienvenida a nuestro anfitrión, el doctor en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias, señor Francisco Fuente, ingeniero agrónomo, investigador especializado del grupo Quinoa Lab, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica, autor de varias publicaciones y director de estudios sobre el tema. Al señor Javier García, alcalde de la ilustre Municipalidad de Colchane. Hola Javier, bienvenido. A la señora Daniela Silva, productora de la región de Aysén, bienvenida Daniela. A la señora Cecilia Guineo, productora de la isla de Chiloé, de la región de los lagos, bienvenida Cecilia. Gracias. Al señor Lautaro Díaz, productor de la región de O'Higgins y presidente de la cooperativa Coproquinoa y Red Nacional de Productores de Quinoa. Bienvenido Lautaro. Muchas gracias. Al señor Jesús Pasáez, productor de la región de Valparaíso, bienvenido Jesús. A la investigadora Claudia Rojas, de Quinoa Lab UC, bienvenida Claudia. Y al investigador y chef Sebastián Tovar, de Quinoa Lab UC, bienvenido Sebastián. De esta manera iniciamos nuestro conversatorio y quisiera darle la palabra a nuestro anfitrión, profesor Francisco Fuentes, y aprovechar de preguntarle cuál es su percepción del panorama actual de la quinoa en Chile. Muchas gracias Sonia por el pase y cierto la conducción de esta importante reunión, creo en lo particular, en la cual relevamos el tema de la quinoa, un grano que si bien ha estado presente por largo tiempo, muy asociado a nuestra cultura originaria como país, ¿cierto? Tanto en el norte, en el centro y el sur del país, y que buscamos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, de que su cultivo, su grano esté presente cada vez más en las mesas de nuestras familias en el país, y que se genere toda una cultura en relación a su consumo. Y es por ello que este día 7 de julio, a través de una iniciativa que ya se empieza a realizar cada año, buscamos justamente eso, cómo poner en la conversación, ver cómo, por ejemplo, en este caso Sebastián está ahí mostrándonos una sorpresa que nos va a contar más adelante, y bueno, en términos de la percepción de este panorama actual, creo que aún falta mucho. Si ustedes se fijan, cada uno de los que estamos acá hoy en día presentes juega un rol importante, desde, por ejemplo, la administración pública de los municipios, que es un trabajo clave en el desarrollo de las comunidades campesinas, sobre de manera,
también nosotros como investigadores de la universidad, quienes de alguna manera empezamos a generar conocimiento en torno a este grano, también jugamos un rol importante, los productores, la asociatividad representada a través de sus cooperativas, etcétera, tanto hombres y mujeres que están asociados a este cultivo juegan un rol que es importante. Entonces acá la idea es que este conversatorio busque eso, esta relación y cómo este vínculo va un poco asociado a esto que en términos de desafío es incentivar el consumo. Y en cuanto específicamente a mi percepción, es como ya decía, falta mucho por hacer, pero creo que han habido avances importantes. Creo que ha habido poco a poco una conciencia entre todos los actores de este sistema productivo en que la quinoa puede jugar un rol importante, sobre todo en estos tiempos de crisis, en alimentar de manera de buena calidad, desde el punto de vista nutricional, a nuestra población que hoy en día, y tal como en el resto de los países del mundo, están atravesando una serie de crisis. Por lo tanto, ese es uno de los desafíos principales. Cómo convertirnos en una nación, en el caso particular de Chile, que genere su propia alimentación en un contexto de calidad. Y hablando de alimentación, a mí me gustaría preguntarle a Sebastián Tovar que nos cuente qué es lo que él va a ir realizando durante este conversatorio, porque lo veo ahí que está con una serie de bailas y cosas, y está ya con su delantal de chef. Sebastián, cuéntanos, ¿con qué nos vas a deleitar? Hoy día voy a realizar una receta muy sencilla, muy en el contexto en que nos encontramos hoy en día a nivel mundial, y vamos a preparar una sopa de verduras con quinoa, ¿ya? No le vamos a agregar ningún tipo de carne, solo vamos a utilizar vegetales. Es una cosa muy, muy fácil de realizar, van a poder ir viéndolo los pasos a paso, después voy a ir recapitulando. Pero en definitiva son vegetales y quinoa, ¿ya? La quinoa tiene esa posibilidad de entregarnos una fuente proteica de muy buena calidad, por ende no necesitamos agregarle carne a nuestra preparación y vamos a obtener excelentes resultados. Como toda buena preparación, comenzamos con un sofrito, cebolla y zanahoria, y voy a ir agregando distintos vegetales. Voy a terminar con papa y con quinoa, y vamos a terminar con una sopa de verduras, una especie de carbonada sin carne, muy rica, y donde la quinoa va a ser la protagonista. Qué rico, lamentablemente no lo vamos a poder degustar, pero lo vamos a ver ahí cuando tú lo muestres. Claudia, te quería preguntar, ¿cuánta es la cantidad de quinoa que se produce al año en nuestro país? Hola, Sonia, hoy a todo el público que nos está mirando, ¿no es cierto?, en este día tan importante donde se conmemora el consumo internacional de la quinoa. De acuerdo a nuestros estudios que hemos realizado, específicamente para el año 2016, la superficie que existe registrada era de 706 hectáreas, con un promedio de producción por hectárea de 1 tonelada, lo que, claro, conlleva unas 706 toneladas a nivel nacional de producción, ya que si comparamos con otros países, bastante menor, pero tiene un impacto importante porque la mayoría de la producción está en manos de pequeños productores que hacen más aún importante el reconocimiento de este grano para los pequeños agricultores de nuestro país. Y es muy caro producir o sembrar y hacer todo el proceso de la quinoa. ¿Cuáles son los costos de la producción? Eso depende básicamente del sistema productivo que realice cada productor. Por ejemplo, hemos visto, de acuerdo con las distintas estudios como de costos, que por ejemplo varían entre los 820 pesos hasta los 1.300 pesos, dependiendo de cuántos insumos se le aplique al sistema productivo, si es que hay mecanización o no, cuánta mano de obra. Depende netamente de cómo se produce la quinoa en cada localidad. ¿Y por qué es tan cara hoy en los supermercados? Yo creo que eso hace que uno dificulte un poco el consumo. No, lo pongo como una consumidora que va al supermercado a comprar la quinoa. Sí, ese es el gran desafío que existe actualmente, porque es el intermediario, por decirlo así, el que se lleva la ganancia de este producto. Entonces ahí es importante el reconocimiento de los productores justamente por
por esa, la importancia de que estén aquí, y ahí quizá don Lautaro o la señora Ceci pueden comentar más sobre el tema de qué pasa con la intermediación a nivel de la comercialización, que es una de las principales brechas que tiene la quinoa en estos momentos en nuestro país. Así es, vamos a entrar enseguida en esos temas. Si nos vamos, por ejemplo, al inicio del tema de los cultivos, ahí se han identificado ciertos temas relacionados con el impacto que tiene la mecanización. Muy bien se decía que esto está muy arraigado a pequeñas comunidades y por lo tanto a una muy baja escala de la producción. Por lo tanto, le pregunto en este caso al alcalde Javier García, ¿cómo ha sido la experiencia que se ha desarrollado en el altiplano chileno allá en la comuna de Colchane en términos de cómo esta tecnología, estos niveles de tecnología que se desarrollan tanto en Chile y de igual manera se han estado introduciendo en el país desde nuestros vecinos, grandes productores, cómo han ayudado a nuestros agricultores, cómo ha sido la iniciativa en torno a aquello? Muy buenos días, buenas tardes, creo buenos días, ¿no? Bueno, buenos días, saludar a todos y especialmente a Quinoa Lab y por supuesto a los invitados internacionales que están escuchando este conversatorio muy importante en razón ya de estar cerca de la celebración del Día Internacional de la Quinoa. Decirles que como municipio actualmente nosotros tenemos registro de la existencia de dos grandes agrupaciones que concentran a casi el 99% de los agricultores de Colchane y están agrupados en organizaciones como Juira Marca y Suma Juira. Ya estamos en el segundo año del proceso de autocertificación orgánica de acuerdo a la ley 20.089 del Ministerio de Agricultura. Como municipio nosotros hemos brindado servicios de mecanización en tractores y sembradoras. Sobre todo estas maquinarias son ocupadas en épocas de siembra y preparación de suelo, así también como segadoras mecánicas para no arrancar la quinoa, sino que segarla e incorporar lo que queda en la planta del suelo. En cuanto a la asistencia técnica, prestamos servicios en postulación de proyectos a través del equipo del PDTI, que es un equipo formado a través de un convenio municipio e INDAP. Se presentan proyectos como, por ejemplo, la incorporación del guano, cercos perimetrales, muretes de piedra, adquisición de maquinarias, construcción de bodegas, acciones formativas, como es el seguimiento del proceso de autocertificación orgánica, mejoramiento de suelo también, barreras cortavientos a través de cercos vivos. Son algunos de los proyectos más comunes que se elaboran en nuestro municipio. En la figura actual, en cuanto a la asociatividad de estas organizaciones, es la asociación indígena, las cuales tienen la posibilidad de lograr, digamos, la tributación a través del servicio de impuestos internos, y son aquellas funcionales como Juira Marca y Suma Juira, sin perjuicio también de que existen otras organizaciones de carácter privado, específicamente la localidad de Ancovinto. Tenemos registro de al menos más de 20 comunidades indígenas en nuestra comuna, y en cuanto al costo, podemos decir que en cuanto digamos, a la producción se incorporan varios procesos manuales en el proceso de la producción de la quinoa, como es la trilla, el beneficiado de la quinoa. La Municipalidad de Colchane actúa principalmente en el apoyo a estas organizaciones, inyectando recursos, como es el caso de los $8.500 que hemos invertido para la adquisición de maquinarias de la organización Juira Marca, ya que son maquinarias como despedregadora, seleccionadora, y centrifugadora, secadora, etc. En cuanto a la calidad de grano de nuestra quinoa, podemos decir que
tiene una característica muy especial debido a que Colchane se encuentra cerca de un salar llamado Coipasa y tiene la característica particular de ser de grano grande, más de 2 milímetros y presentar propiedades altas en antioxidantes y también de nivel de proteínas aceptables. En cuanto al volumen de mercado, el año pasado se comercializaron 3.700 kilos de quinoa al programa de alimentación de la Junaed, que se distribuyó a distintos colegios de la región, principalmente colegios de las comunas rurales. Hoy nuestros productores tienen en bodegas cada uno, ya en promedio de 2 a 5 toneladas. Nosotros esperamos abrir otros mercados locales y también incorporar, ojalá, la quinoa colchanina en las cajas familiares que el gobierno de Chile ha estado distribuyendo, sobre todo en la región de Tarapacá, Arica y también a lo largo del país, ya que la quinoa cada vez está siendo más aceptada. Sí, quería consultar acerca de la experiencia que han tenido de, por ejemplo, una de las principales asociaciones que es Cuiramarca, en torno a este tema de la mecanización ya que han puesto en marcha, que es una experiencia bastante inédita a nivel nacional por la envergadura de lo que significa la capacidad de proceso de estas máquinas. Bueno, afortunadamente, nosotros hemos fomentado ambos tipos de procesos, tanto el proceso tradicional a través de diferentes actividades que nosotros realizamos en el año, como la trilla de la quinoa, por ejemplo, a través de procesos manuales, y con el objetivo de transmitir esa práctica a las futuras generaciones. Y no solamente a las futuras generaciones nuestras, sino invitamos a todos quienes quieran conocer en persona y de manera presencial esta práctica que está quedando prácticamente en el olvido. Y lo que nosotros hemos hecho es rescatarla y no dejar de lado. Y en estas actividades lo que hemos hecho es combinar, por ejemplo, estos trabajos por sectores. Por ejemplo, en el sector de Isluga mostramos generalmente la trilla de la quinoa de manera tradicional y en el sector de Cariquima más mecanizada. Ahora, en relación a la mecanización y también a la incorporación de nuevas maquinarias, dice relación con la exigencia del mercado en cuanto a la cantidad, toda vez que antiguamente en nuestra comuna no existían estas maquinarias, tampoco existían mercados. La producción simplemente se enfocaba al autosustento familiar, a diferencia de hoy que ya se está comercializando la quinoa y obviamente eso requiere de mayor incorporación de nuevas tecnologías, y en ese sentido lo que hemos hecho es trabajar específicamente con las organizaciones que agrupan a los pequeños productores de quinoa, y hemos financiado la compra a través del municipio y también de INDAP, la compra de maquinarias cada vez más sofisticadas. En este caso, por ejemplo, Álvaro, ¿nos podrías contar un poquito más en términos de rendimiento que tienen estas máquinas, que es una de las cosas que, por lo menos en nuestra última visita que estuvimos allá con ustedes, pudimos ver de esta nueva maquinaria que realmente es un ejemplo un poco hacia dónde transita este tema, hacia dónde tenemos que incorporar tecnología, porque claramente como decía muy bien el alcalde, estamos enfrentando una necesidad, un flujo de volumen que cada vez va creciendo. Por lo tanto, si bien esto sigue siendo todavía compatible con los trabajos manuales que hacen las comunidades, pero hoy en día también en forma paralela hay que ir incorporando este desarrollo. Bien, buenos días con todos, saludarlos, ¿cierto? Esta planta que se señala es una planta semi-industrial, podríamos decir. Son maquinarias independientes una de otras, y bueno, las maquinarias tienen un rendimiento aproximado entre 200 a 300 kilos hora, ¿ya? Que son aproximadamente entre 4 a 5 quintales que manejan los productores. Y partimos con un primer proceso que es la selección del grano, y también sabemos que del campo a veces viene quinoa
con algunas impurezas como pajas, como piedrecillas, y esto lo vamos seleccionando a través de esta máquina, ¿cierto? Que es seleccionadora de granos, para luego también pasar por una despedregadora, que es uno de nuestros principales problemas que tenemos, ¿cierto? Desde la cosecha hasta ya el consumo final. Y esta máquina nos ha permitido, ¿cierto?, despejar lo que son las piedrecillas, ya que son muy difíciles de retirar de los procesos de beneficiado, ya que tienen el mismo diámetro de la quinoa. Para luego pasar a un proceso de escarificado, que también, ¿cierto?, en otras zonas le dicen, ¿cierto?, el pelado de quinoa, en donde hacemos un proceso vía húmeda, ¿cierto?, con agua, en donde trabajamos con una centrifugadora igual, que va a través de un proceso de fricción de granos, va sacando, ¿cierto?, lo que es la saponina. La quinoa de Colchane se caracteriza por tener altos contenidos de saponina. Y en ese sentido, luego del escarificado, luego de este lavado centrifugado, ya tenemos la posibilidad de un secador semi-industrial que nos permite tener ya un porcentaje de humedad apto para el mercado, ¿cierto?, que varía entre 10% de humedad. Entonces este ha sido un avance significativo, bueno, primeramente a nivel local para los productores, que tal como señalaba el alcalde, son varios los procesos manuales que ellos van realizando, como el pretostado, el pisar la quinoa con taquiraña, el pentearla de cierta forma natural. Y esto es una innovación tecnológica también a nivel nacional, como tú señalabas, ¿cierto, Francisco? Y la idea, ¿cierto?, es poder enfrentar el mercado de una forma para un mercado más exigente, ¿cierto? Si bien se señalaba, ¿cierto?, que entregamos al programa de alimentación escolar el año pasado casi 3.7 toneladas, la idea también es abrir otros mercados de compras públicas. Entonces, esa es la importancia que tiene de contar con una planta de proceso de origen también. Sí, sin duda es un tema muy relevante la mecanización que va a la par con los sistemas tradicionales, que es uno de los temas que ha permitido que la quinoa todavía se siga desarrollando. Si ahora nos vamos más a la zona centro, en el caso, por ejemplo, que desarrolla Jesús, esta mecanización sin duda también juega un rol relevante y que se relaciona mucho con el tema de la inocuidad, porque claramente hay población que busca productos muy relacionados con algunos problemas relacionados con la alimentación, como los celíacos, pero también, por ejemplo, en el caso de entrar al mercado, también hay ciertos estándares que se deben cumplir. Por lo tanto, ¿cómo ustedes en este caso han enfrentado la experiencia del emprendimiento que ustedes tienen, tanto individual tú como tu emprendimiento del Rey de la Quinoa y también colectivo a través de la cooperativa Petorquino? Claro, mira, el tema, justamente la quinoa es un producto que se caracteriza principalmente porque es libre de gluten, ¿ya? Y acá en la zona central, hace un par de años, cuando partimos con el tema de la quinoa, formamos la cooperativa Petorquinoa, que nos permitió postular a ciertos proyectos, Cercotec en este caso, y adquirimos un par de máquinas que nos permiten trabajar, digamos, el tema, parte del proceso inicial, que es una cosechadora, ya, una descarificadora, tenemos molino también, lo que nos permite, digamos, o nos permitió como grupo poder cuidar específicamente ese tema. Ya está, es que esos equipos están exclusivamente trabajando solamente grano de quinoa, ¿ya? Lo que nos ha permitido el tema ese de mantener el tema del libre de gluten y poder garantizar, digamos, la inocuidad en ese punto para las personas celíacas principalmente. ¿Cómo ustedes evitan que, por ejemplo, no se contaminen esos granos? Hay pequeños agricultores que arriendan máquinas y a veces esas máquinas han procesado maíz o trigo anteriormente, digamos, y quedan ahí esa partícula, no sé, digamos, cómo llamarlo, pero sí contaminan el grano de la quinoa y eso puede causar un problema bastante mayor en las personas que la consumen, que son intolerantes al gluten. Justamente lo que comentaba. Nosotros acá, bueno, primeramente nosotros tenemos en la quinoa producida acá en la cooperativa,
tenemos la garantía, entre comillas, que minimizamos mucho, por ejemplo, partiendo por el tema de la piedra. Ya la cosechamos con máquina y eso nos permite el hecho de no llevar tanta piedra al grano, a la cosecha. Y como lo que comentaba recién, o sea, las máquinas nuestras están exclusivamente adaptadas, es una máquina, por lo menos la cosechadora es una máquina muy pequeña, ya, apta para el tema de la quinoa, y trabajamos solamente ese producto, solamente trabajamos el tema de la cosecha de quinoa. Y así también, digamos, más adelante el proceso del escarificado, el tema del venteo, el tema del molino también para hacer harina, también solamente trabajamos granos de quinoa. Entonces eso nos permite mantener esa, digamos, esas... para asegurar claro, la inocuidad. la seguridad de que solamente trabajamos ese tipo de grano y no otros que puedan contener gluten. Oye, antes de continuar con el conversatorio, le quiero dar la bienvenida a Álvaro Casas, que lo obvié en la presentación. Él es integrante del Programa de Desarrollo Territorial Indígena de Colchane, un programa que se desarrolla en conjunto entre INDAP, CONADI y el municipio local. Así que bienvenido, Álvaro, y vamos a ir a un tema más técnico, y le vamos a preguntar a Francisco, ¿cómo definiría la calidad del grano que se produce en Chile en cuanto al tamaño y composición con respecto a otros países que son productores de quinoa? Sí, es algo que ha estado con bastante atención desde el punto de vista de la investigación para un poco ir dilucidando la composición química, como tú recién decías, porque hoy en día en todos los países andinos, ya dada la expansión que tiene la quinoa a nivel mundial, se están buscando formas de diferenciarse con respecto al origen, ¿ya? Y tal como lo señalaba el alcalde, ponen un énfasis, un valor en especial al tamaño del grano, al color de fondo del grano, una vez ya escarificado o pelado, como se le conoce en el sur, que son los atributos que comúnmente, como concepto de quinoa perlada, que es la lista para consumo en casa, son los atributos que en el mercado se valoran mucho, ¿ya? Y es así que toda esa explicación, más que por manejo, que si bien se pueden relacionar con aquello, tiene que ver también con una condición muy particular, muy intrínseca, que tiene que ver con la genética propia de estos granos y su origen, ¿ya? Por lo tanto, en Chile nosotros tenemos dos tipos de granos, que son los del norte, en este caso del altiplano, allá en Colchane, que corresponden a las clásicas quinoas de Salares, que están muy emparentadas con la gran y famosa quinoa real boliviana, ¿ya? Y principalmente su atributo de color blanco y el tamaño de grano. Por lo tanto, es un atributo muy, muy interesante de poner en valor en el caso de la quinoa en el norte, mientras que en el sur tenemos un grano que genéticamente es distinto y esa condición en particular lo hace más pequeño, ¿ya? Pero las condiciones agroecológicas en donde se desarrollan estas quinoas, por ejemplo, hace que sean en general superior a todo el resto de la zona andina, en especial al contenido de proteína. Por lo tanto, hay posibilidad de ir diferenciándose poco a poco, y también hemos visto por los estudios que hemos hecho también, principalmente en la zona de Colchane, que este tema de los atributos de la proteína, sin duda, es un tema todavía muy factible de mejorar. Hoy en día los porcentajes de proteína en esta zona están entre un 12 a un 13%, pero en ensayos utilizando materia orgánica, siguiendo esta lógica de certificación orgánica que ellos tienen, se ha podido llegar hasta cerca de un 17-18%. Por lo tanto, hay temas que se pueden manejar en términos de calidad del grano, pero hay cosas que de manera intrínseca, como decía, la parte genética hace que se diferencien estos granos en granos más grandes, blancos, y en la zona sur granos que son más pequeños, pero que tienden a ser de colores amarillo, un poco de color crema, pero que tienen atributos nutricionales también muy atractivos desde el punto de vista nutricional. Oye, vamos a ver lo que está haciendo Sebastián, cómo ha avanzado con su sopa de quinoa y verduras y vegetales que puso. Sebastián, ¿cómo estamos con la sopa? Mira, vamos súper bien. Les hago una recapitulación de toda la receta. Y si partimos con un sofrito, ese sofrito lo hicimos con lo tradicional: cebolla, zanahoria, un poco de pimentón. Tenía unas ramitas de apio que también van a saborizar muchísimo nuestro caldo, ya que es solo de verduras. Eso lo doramos bastante bien, condimentamos con ají de color, orégano, un poco de sal y un poquitito de merquén. Y luego que ya teníamos ese sofrito, agregamos nuestra quinoa, y
el resto de los vegetales que iba a llevar nuestra sopa menestrón carbonada de quinoa. Ya le agregué brócoli, le agregué zapallo italiano, le agregué zapallo camote, zapallo naranjo y le agregué unas papas. Todo eso lo estoy ahora cocinando muy tranquilamente, no estoy dejando que tenga un hervor tan fuerte para que no se nos evapore tanta agua y no perder todo el sabor que va a quedar en nuestro caldo. ¿Ya? Otro de los detalles importantes es que las verduras las corté bastante pequeñas para evitar que en la casa la gente evitar que se demore demasiado esta preparación. Ya cortando los vegetales pequeños, de manera pequeña, vamos a ir mucho más rápido. Entonces ahora solo tenemos que esperar que se cocine la quinoa, que ya estaría casi lista, y los otros vegetales. Lo que más se nos va a demorar es la papa, pero todavía hay tiempo de que sigamos avanzando. Así que vamos bastante bien en ese sentido. ¿Cuánta quinoa le pusiste, Sebastián? Estoy haciendo aquí para tres personas más o menos, le puse un cuarto de taza más o menos. Ahí va a depender de cuánta quinoa queremos que tengamos en el plato. Yo le agregué un poco y después vi que me faltaba un poco y le agregué un poquitito más, llegué a un cuarto de taza quinoa lavada. Ahí se aprecia que están los vegetales y está la quinoa presente. Queremos que este guiso esté presente la quinoa y no sea solo un adorno, sino que sea muy, muy presente, que sea principal en la receta. Por ende, nosotros tomamos una cucharada y vemos que hay quinoa por todos lados. Eso es lo importante. Sebastián, Francisco comentaba que los granos de quinoa, a pesar de que son diferentes, tienen las mismas o muy similares características nutricionales. ¿Tú has cocinado con distintos tipos de granos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia en el sabor o no hay ninguna diferencia en el sabor? Por ejemplo, cocinar un grano de Colchane o un grano de allá de Perú o un grano de Chiloé. ¿Hay alguna diferencia en cuanto al sabor? Los granos ciertamente tienen una forma y un tamaño distinto, como hablaba Francisco. Claramente los del norte son un poco más grandes, pero en torno a sabor, esa diferencia también se mantiene en el sentido de que los del norte considero que pueden ser un poco más neutro en sabor a sabores más terrosos que de los de la zona centro y sur de Chile. Igualmente nos sirve muchísimo. El detalle es que en algunos casos los del norte vienen con un proceso de tostado, en algunos casos que también le agrega un saborcito interesante y los equipara en sabor con los del centro y el sur de nuestro país. Pero en general solo son más pequeños los del centro y sur que los del norte y nos sirven indistintamente para ir preparando. Ya encontramos también de colores que nos ayuda a mejorar la apariencia y nos entrega crocancia. Eso sí, varía, la negra y la roja en relación a la generalmente blanca o dorada, varía sí en crocancia, en textura, ahí sí hay mucha variación y nos permite integrar nuevas texturas a nuestra preparación. Mira qué interesante. Señora Cecilia, en el país hay una cantidad importante de productores de quinoa. ¿Consideran ustedes la posibilidad de que existan más asociaciones de productores que les permitan comercializar mejor y obtener mayores beneficios en el ámbito agrícola? Ya que hace un instante atrás conversábamos con Claudia que uno de los problemas de la comercialización es justamente los intermediarios. A lo mejor si se asocian podrían obtener mejores y mejor venta y mejores precios. ¿Lo han considerado? ¿Lo han conversado esto los pequeños productores? Sí, lo hemos conversado. Bueno, actualmente estamos en una asociación gremial, pero el proyecto que tenemos es de hacer una cooperativa de la quinoa para buscar justamente eso, porque hasta ahora, bueno, cada cual vende por donde se puede, pero hasta el momento hemos vendido como la mayor parte así como directo al consumidor. Así es que, y bueno, uno que otro que compra como para revender. Pero sí, bueno, esas son
la alternativa que tenemos y como se dice que la unión hace la fuerza, por ese lado estamos viendo de que podemos salir adelante en esto y bueno, para el tema del consumo, que bueno, uno para la casa y también, bueno, dando a conocer qué se puede hacer también con la quinoa, que hay muchas cosas que se pueden hacer también, o sea, tiene un campo amplio de cosas que salen de la quinoa, pues entonces, bueno, hasta el momento, bueno, nosotros no tenemos maquinaria, pero se hace todo manual nomás hasta ahora. Pero la gente, ustedes tienen la ventaja que como viven en un archipiélago, las personas le pueden ir a comprar o ustedes pueden a lo mejor hacer este comercio más directo con el consumidor final. Cuando ya uno quiere sacar ese producto hacia la zona centro o pensando a futuro a lo mejor en exportar quinoa. Mire, nosotros nuestra visión, primero que nada, bueno, venta local y nacional, lo que estamos como apuntando a eso, porque bueno, hasta Santiago ha llegado la quinoa chilota. Y bueno, porque hasta ahora también es la más austral del mundo, que también es un plus que tenemos, la estamos trabajando orgánica, con certificación. Además también Chiloé es sitio importante de patrimonio agrícola mundial, a lo cual también tenemos otra cosa ahí que nos ayuda también porque somos, dijera, únicos. Entonces, como le decía, estamos en eso, solo que nos falta unirnos y tratar de salir a mercados más. Pero nuestra idea es esa, local y regional y nacional, nuestras ventas. Y no cabe duda, porque usted fue la gran impulsora de que se declarara ese lugar como CIPAM, uno de los dos sitios que hay en Latinoamérica que tienen esa categoría. Así que muy interesante la experiencia que tienen allá en Chiloé. Sí, estuvimos trabajando, bueno, todos ahí para que esto suceda y la verdad que, bueno, así fue y ahí estamos cuidando nuestro sitio. La unión hace la fuerza, me encantó ese concepto y en ese sentido, no tan solo el rubro la quinoa, sino que también en todo lo que es el ámbito de la ruralidad productiva, ¿cierto?, que tenemos en el país, transita hacia eso. Ya hay un apoyo desde el Estado importante en términos de no ir atomizando estos instrumentos de fomento que existen y poder ir un poco aplicándolo a conglomerados que están alineados a objetivos comunes, ¿cierto?, que les permita desarrollar los rubros. Y en este caso, en la quinoa, han habido poco a poco nuevas organizaciones que han ido surgiendo, pero también estas mismas organizaciones se han empezado a organizar a lo largo de todo el país y se ha generado también una instancia de trabajo conjunto en esta red. Entonces, específicamente para don Lautaro, que en este caso es el presidente de esta red, que nos pudiese contar un poco cómo fue toda esta génesis de esta constitución, de esta Red Nacional de Productores de Quinoa y un poco qué es lo que se vislumbra en el futuro próximo del trabajo conjunto, ya no tan solo como una cooperativa en sí, que a lo más también, que además es el presidente de Cooperativa Coproquinoa, sino que qué significa también desde el punto de vista de ir organizando este trabajo entre organizaciones. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, esta organización nace a raíz del Congreso de la Quinoa efectuado en Iquique. De ahí nace las primeras conversaciones con diferentes productores y organizaciones productoras de quinoa. La idea es un poco fortalecer lo que es la producción y la infraestructura, para poder lograr también tener un apoyo más efectivo a niveles regionales y a nivel estatal, a nivel del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, en lo que puede hacer equipamiento, en lo que puede hacer buscar mercado a nivel a nivel nacional, pero a través de instituciones, por ejemplo, como lo que conversaban antes Álvaro y el alcalde, como UNAED,
como Fuerzas Armadas, como Salud. Entonces, la idea es un poco, la unión es tratar de ser un solo cuerpo, digamos, productor de quinoa, poder vendedor, por ejemplo, sería el ideal. Y lograr maquinaria de campo, porque en el caso nuestro, nosotros hay maquinaria, pero de uso genérico. No tenemos, por ejemplo, una trilladora donde podamos trillar la quinoa y decir esta quinoa está libre de gluten, puesto que va con trigo, va con cebada, la trilladora en la que es por los trabajos. Y eso es una de las falencias que tenemos, y ese tipo de cosas hay que ir mejorando. Como lo tienen en el sur, ¿no es cierto?, que hay poca maquinaria, la idea es que como una organización a nivel nacional se pueda lograr homologar, tener ojalá todas el mismo nivel de producción y el mismo nivel de elaboración y la calidad de la quinoa del producto sea más bien óptima. Y por otro lado, el gran problema que tenemos en la zona centro-sur es la semilla. Salvo la semilla que trabajamos con ustedes, como Quinoa Lab, por ejemplo, que tal vez sea lo más avanzado de semilla, porque por otro lado las instituciones que deberían llevarnos a tener semillas ya en uso hace un par de años, no ha sido lograda. Pero en el fondo es eso, tratar de la organización lograr objetivos de ese tipo. Uniformar, por ejemplo, producciones, uniformar calidad, lograr que a través del Estado tener, por ejemplo, semillas independientes de la que se pueda lograr con la que están haciendo ustedes, por ejemplo, con los estudios que llevan la creación de semillas nuevas. Y en el fondo es eso. Ahora, nos ha perjudicado mucho el estado actual que tenemos de salud, ¿no es cierto?, que estamos todos encerraditos, tranquilitos ahí, en sus regiones, no podemos, en el fondo, hacer nada. No hemos logrado tener una reunión como organización, ¿no es cierto?, no hemos logrado tener una directiva elegida, porque la nuestra es provisoria, pero vamos a tener que esperar que pase esta pandemia y mejoraremos. Sí, por lo menos en estas conversaciones. Sí, y prepararse para lo que después de la pandemia, una vez que ya vaya desapareciendo, a la gran crisis que ya asoma importante. Ahí el trabajo comunitario va a ser importante. Va a ser importante y va a ver que le va a la producción. Además que, por ejemplo, este año tenemos agua. O sea, los campos van a ser mucho más productivos, porque si lo llevamos al año 19, la producción fue baja. Se hablaba, ¿no es cierto?, de 1.000 kilos, 1.200 kilos por hectárea, pero en nuestra zona son excepciones. En estos años de sequía. Pero si lo llevamos un año normal, claro, tenemos 1.500, 2.000 kilos por hectárea, pero en este periodo anterior fue muy baja. Entonces, bueno, pero hay que prepararse, hay que mecanizarse y aprovechar la agüita que tuvimos ahora o que estamos teniendo, que por lo menos los rendimientos se supone que van a ser mucho mejores. Y junto con otros arreglos que habrá que hacer por ahí, ¿no es cierto?, poner abonos, poner otro tipo de para ir mejorando. Exactamente, pero todo lo que se observa, el trabajo a nivel colaborativo entre agrupaciones productoras va a ser clave, y sobre todo en el tema de comercialización. Y nos gustaría en este caso, por ejemplo, conocer la experiencia de Daniela, una productora de la zona sur del país que ha emprendido en este rubro de la quinoa, y que me imagino que al resto de, como hemos estado conversando, le afectan igualmente esta condición de la comercialización. Entonces me gustaría un poco que nos contara cómo ha sido tu experiencia, los principales problemas, qué es lo que te has enfrentado en este proceso de cómo vender tu quinoa en esta zona tan austral en el país. Claro, sí, bueno, buenos días, más que nada a todos. Sí, yo creo que acá el mayor problema es la comercialización, porque uno que en cualquier supermercado o local que uno vaya acá a Cochrane, el cuarto de quinoa sale 3.000 pesos. Entonces, después cuando uno dice, oye, ¿sabes qué? Sembré quinoa, me resultó, uy,
y yo por lo menos he tenido el drama de que como pelo bien la quinoa para que no llegue a quedar amarga en la cocción. He intentado, pasé por todo, hasta que logré que tenía que dejar remojándola de un día para otro, y ahí terminar de lavarla bien, y ahí me quedaba como la que yo compro, sin gusto amargo, pero si no, me quedaba amarguísima. He probado de todo probé. Entonces, cuando llegué a vender lo que produje el primer año, fue como que tenía que darle la misma explicación a mis conocidos de acá de Cochrane. Remójala de un día para otro, después la lavas más, ves que ya no salga espuma, y ahí recién la puedes consumir. Entonces, como que todo ese proceso, a ellos, uno los latea y me dicen, ya, bueno, lo vamos a intentar. Pero las personas, por ejemplo, han llegado muchas personas de Temuco acá a Cochrane, y ellas sí las compran. Y bueno, yo vendo el kilo a 4.000 pesos, que fue lo que busqué, googleé, y que me dijeron que podía costar. Pero de repente googleando uno encuentra con el kilo a 8.000 pesos, entonces si acá todo es más caro, imagínense, nadie va a pagar 8.000 pesos por un kilo de quinoa. Entonces, lo que vendo es a lo más 10 kilos, y de ahí lo hago consumo propio. Y lo pongo, en vez de leche con arroz, leche con quinoa, en vez de arroz, quinoa en la comida, a mi guagua le estoy dando quinoa en las papillas, y así la voy aprovechando. No, pero ha sido súper difícil el tema de comercialización, además de la producción y de todo el proceso de cosecha, porque acá yo no tengo nada, o sea, todo es manual, la cosecha manual, venteo manual, todo. Entonces, como que esto es nuevo para mí, y bueno, hay tres chicos más que igual la siembran, pero ellos la siembran en invernadero. Yo la siembro al aire libre, y el primer año me asombré de la gran cantidad de quinoa que tuve, porque fueron como 30 kilos, y de ahí con esa misma semillita empecé a sembrar los años siguientes, pero poquito, porque después si no alcanzaba a cosechar ya lo perdía. Entonces, y este año que Francisco me envió semillas que experimenté, fui a tener mi guagua, y ahí se me complicó todo el sistema de la siembra, así que fue una siembra tardía, y alcancé a cosechar antes que se vengan las heladas y las lluvias, porque ahora último ha estado muy helado, mucha lluvia, entonces ya iba a perder todo. Oye, pero es trabajo de Daniela. Considerar la zona en donde está, que en la región de Aysén, en donde hace poquitos días está nevando, ¿no? Y con temperaturas de menos 10 grados, o sea, estamos hablando de un lugar bastante extremo. Sí, un tremendo trabajo, muy esforzada, Daniela, te felicito por la experiencia. Y Claudia, estábamos escuchando a Daniela lo que significaba la venta de la quinoa, y ya lo habíamos tocado antes cuando partimos este conversatorio. ¿Tú sabes más o menos cuáles son los canales de comercialización con los que hoy día cuentan los pequeños agricultores? Específicamente ahí un poco el alcalde de Colchane también estuvo comentando, a través de los productores que están asociados, ya sea en cooperativas o en asociaciones, el INDAP, ¿no es cierto?, junto con JUNAEV, desarrollaron este programa de compras públicas que ha sido como bastante exitoso, y hacia allá se apunta la mayoría de las organizaciones, de ser proveedores de concesionarias que abastecen a la Junta Nacional de Auxilio Escolar, y también a otras instituciones, ¿no es cierto?, del Estado, como por ejemplo Gendarmería, que ahí también están trabajando fuertemente en generación de convenios. La comercialización es un tema, entonces, dentro de los otros canales de comercialización, como venta, son más informales, no existe como un convenio formal con alguna otra empresa que permita abastecer permanentemente a consumidores a partir de productores. Entonces ahí es donde está el fuerte desafío y los focos de lo que nosotros estamos como
proyectados a trabajar y a apoyar. Entonces ahí... Haría falta más convenios, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el ejército, con los hospitales, carabineros, tantas instituciones que... La alimentación, claro, la alimentación de las otras concesionarias que abastecen a empresas privadas, por ejemplo, las mineras, todas estas concesionarias, que también hay una población importante de trabajadores que necesitan nutrirse bien, sabiendo como todas las características beneficiosas que tiene la quinoa para la salud de las personas. Entonces ahí la idea es que también existe una política pública que permita valorizar y valorar la quinoa como alimento nutritivo, ¿no es cierto? Y que también genere un revuelo para que la agricultura familiar campesina genere una mejor calidad de vida a través de la mejora de la comercialización, que finalmente a eso se traduce. Si, la quinoa siempre ha estado en manos de pequeños productores, ellos han sido quienes han cuidado las semillas o las han estado en manos de ellos. Entonces también ahora con todo el tema de la crisis sanitaria, ¿no es cierto?, la pandemia, se viene una crisis también a nivel económica, donde los pequeños productores son los que pueden salir perjudicados en esta situación. Entonces ahí es donde hay que apuntar a valorizar lo que hacen los pequeños productores. ¿Y cómo se valoriza? Teniendo canales de comercialización que sean formales, ¿no es cierto?, a precios justos, porque si bien todos saben que existe quinoa, ¿no es cierto?, en los supermercados, pero el precio que se le paga a los productores no corresponde a lo que se vende, a lo que llega al consumidor. Entonces ahí hay todo un tema que hay que trabajar y mejorar. Hace unos momentos atrás que hablábamos de por qué era tan cara la quinoa en los supermercados, y le digo un poco el pase a don Lautaro para que nos explique, porque si bien es cierto, los costos de producción podrían llegar a los 1.000 y tantos pesos, ¿no es cierto? Y nosotros nos encontramos, como decía Daniela, con un cuarto de quinoa a 3.000, 4.000 pesos en el supermercado. Entonces también eso desincentiva el consumo de las personas que a lo mejor quieren cambiar el arroz por quinoa. Don Lautaro, ¿cuál es el problema que hay aquí? Yo creo que uno de los principales problemas es la quinoa importada, que tiene, al estar los grandes países exportadores como Bolivia y Perú, en producciones altamente industrializadas, el costo de ello es menor de producción. Y por otro lado tenemos el empresariado chileno, que obviamente va a traer quinoa que le cuesta menos que comprarla acá. Una, porque el valor internacional es más bajo y no mide características, por ejemplo, nutricionales, probablemente, y menos la parte agroecológica o agroalimentaria. Porque mucha quinoa que se produce afuera está altamente tecnificada, pero también hay mucha química, hay mucho abono, hay mucho agregado, que es lo que nosotros acá no tenemos. Nosotros en general hacemos una quinoa orgánica, digamos entre paréntesis, porque no está certificada, por lo menos la nuestra, pero sí no colocamos químico. No usamos ningún tipo de químico, prácticamente ni abono, digamos químico. Generalmente lo que más se usa es tipo guano. Pero entonces, al traer quinoa afuera, el margen de utilidad para el importador es muy alto. Y ellos, bien es cierto, la compran a bajo precio, pero es un producto importado, por lo tanto el margen de comercialización es mucho mayor. Un kilo de quinoa a 8.000 pesos, nosotros acá la vendemos a 3. Para vender en Santiago 4.000 pesos. La diferencia es brutal. La diferencia es enorme. Por otro lado, el consumidor nacional no está acostumbrado. Entonces ve una quinoa blanca que es de un grano grande, le llama la atención entre iguales condiciones y va a comprar esa. Entonces hay también un cuento de marketing. Hay que enseñarle al consumidor nacional que la quinoa nuestra, si bien es cierto, es morenita, es chiquitita, pero es cumplidora. Entonces, por eso, entonces tiene mejores características o mejores
composición, ¿no es cierto?, nutricional. Pero, ¿quién se da el trabajo de ver una etiqueta en un supermercado? Entonces, esto es de Carosi, esto es de estas dos empresas comerciales, ya, bueno, ya llevamos esto. Aunque sea un poco más cara, porque se ve bonita, ¿no es cierto? Es muy poca la quinoa nacional que está siendo vendida por ese tipo de empresas grandes. Yo veía la otra vez, hay alrededor de 2 o 3 empresas que importan quinoa. Entonces, en el país se comercializa el quinoa. Hay, no sé, 1.200 toneladas de comercialización o más. Y la nuestra, no sé, pues, va quedando en bodega de un año a otro. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. ¿Cómo competir? Y de ahí la importancia de la organización a nivel nacional, de poder adquirir maquinaria, de poder bajar nuestros costos de producción y poder subir los costos, perdón, subir los estándares de producción, o sea, cosechar en lugar de 1.000 kilos por hectárea, cosechar 2.000. Para eso necesitamos una calidad de semilla buena y un buen trabajo del campo. Amén de eso, maquinaria, que es lo que nos falta. Así que bueno, ahí estamos, haciendo el empeño. Esa fuerza la va a tener la red. Esa es la idea de la red. El problema es que como les comentaba delante, con esto hemos perdido todo el año, no hemos tenido, digamos, como red actividad porque no se puede. Pero ahí está la quinoa, en dormanza, como dice Francisco. Así es. Pero es demasiada la dormancia. Muy bien. Porque si, claro, no tenemos, por ejemplo, el contacto que teníamos y la venta a Junaed no se hace porque Junaed no está entregando quinoa en las raciones alimentarias, ¿cierto? Si bien nos entregó 2 millones de kilos de lentejas, donde iba quinoa, pero no va quinoa en la ración. Podrían haber entregado, no sé, gramos, paquetitos de 100 gramos, no sé, pero no va. Se está acabando la lenteja, así que ahí podemos entrar con la quinoa. Pero va a ser difícil. Pero ojalá por ese lado haya algo. Sí. Es la esperanza. Hay que tener fe. Francisco, ¿existe entonces la suficiente cantidad de quinoa para la demanda que tenemos como consumidores acá en el país? Es una súper buena pregunta y ya don Lautaro un poco anticipaba algunas cifras que hace un mes atrás, más o menos exactamente, tuvimos un webinar en donde expuse justamente una actualización de esos valores y en el último año hubo un registro de importación, quinoa importada, de un poco más de 3.000 toneladas durante ese periodo. Si lo contrastamos con algunos valores que dijo Claudia en un principio, en donde nuestra producción, basada en la última proyección real que hubo de la quinoa, de cerca de 700 toneladas de producción solamente nacional, imagínate la diferencia ya de más de 2.000 kilos de esta brecha que significa comercial, que está en este caso siendo principalmente cubierta por la quinoa importada. Por lo tanto, claramente lo que se está conversando acá es uno de los principales desafíos, cómo nosotros mejoramos nuestra productividad, esto quiere decir cómo aumentamos los rendimientos, y ahí hay toda una serie de alternativas que desde el punto de vista técnico pudiesen de alguna manera cubrir esa necesidad. La semilla, la mecanización, el manejo del campo, la incorporación del riego. Hoy en día, por muy desecano que sea la quinoa, hoy en día el efecto del cambio climático se está notando, pero notablemente. Por lo tanto, incorporar el riego en la quinoa ya es un tema que sí o sí nosotros como técnicos debiéramos transferir esto en cosas concretas a la gente, porque ya es una necesidad. Ya no se puede tener la quinoa creciendo en condición de secano, que sí lo puede hacer, porque es una planta que afortunadamente resiste muchas cosas del tema climático, pero claramente los rendimientos no van a ser lo que nosotros esperamos, y claramente acá estamos hablando de cómo cubrir esta necesidad comercial que justamente se materializa con un mejoramiento en la productividad. Y eso, si nosotros lo proyectamos en términos de consumo, según nuestros estudios hemos determinado que esto equivale entre un 18 y un 20 gramos de consumo per cápita al año, lo cual es muy, muy, muy bajo, mientras que en los restos de los países andinos está por sobre 1 kilo e incluso 2 kilos en el caso de Bolivia, Perú, según la última cifra. Por lo tanto, hay varias cosas que tenemos que mejorar. Por un lado,
En el campo los agricultores tienen que de alguna manera transitar hacia un mejoramiento de la productividad, pero por el otro lado no tengan que dejarle todo en manos a los agricultores, también tienen que crearse instancias en donde, tal como lo decía don Lautaro, el marketing, el posicionamiento, abrirse a nuevos mercados, sigue siendo una gran opción. Y por último, ya para ir cerrando un poco la respuesta, tuvimos desde INDAP la participación en un webinar de la gente del Departamento de Mercado, y proyecta también un muy buen futuro para la quinoa en el sistema de estos convenios de comercio en las instituciones públicas. Porque hoy en día la quinoa tiene una participación muy pequeña en comparación al resto de las hortalizas que comúnmente se comercializan en estos programas, principalmente alimentación de estudiantes en los colegios. El mercado de todos estos productos ha tenido una alza en términos de cantidad de dinero que se transa. Por lo tanto, si la quinoa tiene una mejor participación, eso se va a acoplar a esta tendencia en el aumento de lo que significa la traducción en plata para los productores. Por lo tanto, tenemos ahí un instrumento claro que hay que abordar, pero se requiere volumen, se requiere calidad, se requiere homogeneidad. Entonces ahí empezamos a encadenar y llegamos a que estas respuestas están muchas veces en el campo. Entonces tenemos que transitar en ambas líneas. Oye, durante muchísimos años, decenas de años, la quinoa estuvo absolutamente desaparecida casi de las cocinas chilenas, ¿no? Y de a poco empezó a surgir nuevamente este consumo. Hay un estudio del año 2018 de la Oficina de Estudio y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura de Chile que reveló que hay, a pesar de que es poca la plantación, ha habido un gran despegue en los últimos años entre los pequeños productores para que esto vaya creciendo, ¿no es cierto? A pesar de que nuestra superficie total de plantación alcanza al 0,5 del total de la superficie registrada en el mundo. Es muy poquita, pero está ganando espacio. Hay tiempo para que se hagan grandes avances, y en ese sentido a mí me gustaría preguntarle a Daniela cómo ella llegó a sembrar quinoa en esta región tan austral, donde, como bien dice Francisco, es un grano más bien de secano, ¿no? Y la región austral tenemos harta lluvia y nieve. Las condiciones climáticas no son las mismas que hay en Colchane. Disculpa, estimada Sonia. ¿Sí? Alcalde Colchane, mira, me voy a despedir porque tengo otra reunión. Ya, disculpen la interrupción, y ha sido un agrado de participar con ustedes, y por supuesto para otra oportunidad también estoy disponible. Así que muchas gracias, me despido de todos ustedes. Gracias. Alcalde, antes que se vaya, ¿Sí? yo le quiero hacer una pequeña consulta a usted. Sí, Mire, dígame. en Paredones se realizó la primera ordenanza municipal para el consumo de quinoa. ¿Usted cree que esta idea podría replicarse en otras partes del país? ¿Usted como alcalde podría dictar también una ordenanza municipal en su zona? Por supuesto, en la medida que haya participación ciudadana, creo que todos los acuerdos o medidas que vayan en la dirección de fomentar el consumo de la quinoa, por supuesto que lo podemos hacer. Sin embargo, la quinoa en la comuna es el alimento básico, ya, por tanto, consumen la quinoa. O sea, no necesita usted una ordenanza ahí. No. Para que se consuma, que los restaurantes tengan un menú por lo menos que considere la quinoa. Todos los restaurantes que están en Colchane ofrecen quinoa. Pero quizá una alianza entre municipios de la región sería interesante, por lo menos para aterrizar la producción de Colchane en Iquique, por ejemplo, que es una gran ciudad con mucho rubro gastronómico en desarrollo. Sería Por interesante. supuesto, creo que ahí tenemos un desafío gigante en poder constituir alguna mesa de trabajo a nivel regional, ya tendiente a fomentar el consumo de la quinoa. Me parece muy buena idea, y por supuesto dispuesto a trabajar. Vamos a tomar la palabra, alcalde. Sí. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Me despido. Gracias por su Un abrazo a participación. todos. Y vuelvo de nuevo a preguntarle a Daniela cómo se le ocurrió sembrar quinoa allá en esa región tan austral.
Y todo partió por un amigo de mi papá, que él consume quinoa. Y bueno, mi papá tiene un campo cerca de acá de Cochrane y me dijo, oye, toma, siembra, a ver si te resulta. Ya, fue un paquetito y mi papá paró para hacer su huerta de todos los años, donde siembra papas, todo lo que consumimos acá. Y ya llegamos y la sembramos. Tiramos, no como se siembra, sino que más que nada la tiramos más al voleo, así como, ya vamos a ver si resulta. Ya germinaron, empezaron a salir las plantas, empezaron a crecer, crecían y no paraban de crecer. Entonces fue como, ¡oh, rayos, esto aquí no va a funcionar! Vino enero caluroso, demasiado caluroso, y empezaron a dar la flor para fructificar. Entonces yo le dije, ya, aquí vamos bien encaminados. Después, como era más experimento, empezamos a medir algunas plantas, y habían unas que eran de 1 metro, otras de 1,5 metros, y hubo una línea que era como de 1,80 m, porque era impresionante, y nosotros quedamos súper asombrados, porque yo había visto la quinoa que uno la ve a lo más de 1 metro en fotos. Ya empezaron a secarse como en marzo, y menos mal que eso fue un año seco, entonces no vinieron tantas lluvias ni nada. Se empezó a secar, ya empezamos a cosechar, y vimos que sí resultó. Incluso le dijimos al amigo de mi papá, oye, sí, están súper altas, y él no creyó, y fue a ver, porque no nos creían que podía ser tan alta. Entonces fue a ver y me dijo, mira, tenés suerte, te está resultando, aquí sí que vaya a ganar plata. Y así partió todo, y al final empezamos a producir, pero más para consumo de nosotros. Está bien, una innovadora. Oye, en cuanto a innovación, Sebastián, te quiero consultar algo. Nosotros acá en Chile estamos recibiendo, como dice don Lautaro, también mucha quinoa importada, pero también estamos recibiendo de países como Estados Unidos, Canadá o los Países Bajos, que recién han comenzado a ser productores y que ellos compran las materias primas desde Sudamérica, las procesan y luego nosotros las compramos acá con un valor agregado, como son las barras de cereal, las bebidas vegetales o productos en formatos listos para comer. Pero tengo entendido que acá en Quinoa Lab y tú específicamente y también en Colchane han estado experimentando formas de diversificar este mercado. ¿Nos podrías contar un poquito? Porque la otra vez nos hablaron de cerveza de quinoa, hasta un whisky de quinoa creo que hay, ¿no? Sí, la innovación tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando de los productores, buscar nuevas opciones para la venta y la utilización del grano que producen. Por un lado es todo lo que se conversó, mejorar las características de su producción y desde ese punto de vista bajar los costos y obtener mayores recursos, y por otro lado es diversificar, y no necesariamente es vender el grano como tradicionalmente se vende, que es un grano, sino que hacer otro tipo de producto, ya sea una harina, solo como harina tradicional, o hacer alimentos o productos ya preelaborados, pastas, bebidas, batidos, infusiones, todo eso que podemos realizar con ya un proceso posterior a la cosecha y entregar un producto ya preelaborado al mercado. Eso es en relación al grano. Y la otra opción que también estamos explorando para poder entregarle a los productores es la utilización de la hoja de la quinoa. La hoja de la quinoa se puede cosechar, se seca y se muele y se obtiene un polvo muy, muy fino que es ampliamente utilizable en muchísimas preparaciones, muchísimas recetas, y tiene características nutricionales muy atractivas, lo cual lo hace un superalimento para poder utilizar, para poder vender, para poder comercializar. Es un alimento bastante neutro, pero nutricionalmente muy, muy bueno.
Entonces eso también nosotros lo estamos utilizando, lo estamos incorporando, estamos probando bebidas energéticas, estamos probando alimentos donde tengan cierta cantidad de este polvo de hoja y con esto enriquecemos el aporte nutricional que tiene ese alimento. Desde el punto de vista de la hoja fresca, es una hoja difícil de comercializar por el hecho que es muy débil, es muy frágil y tiene poca vida útil después de cosechada. Pero si esa hoja nosotros la trabajamos de buena manera, la secamos y obtenemos este polvo, ese polvo es muy fácil de manejar, de producir y con excelentes resultados desde el punto de vista comercial. No perder nada de la quinoa. Eso es utilizar todo el producto. Qué buena idea. Sí, quería volver con la señora Cecilia con el tema de los instrumentos, las políticas, un poco cómo fomentan el tema de la producción basal de la quinoa y de otros cultivos, porque no tenemos que olvidarnos de que acá la gente maneja una serie de otros cultivos asociados. Y ella nombró el caso especial del sello CIPAM, que un poco nos contara en qué consiste y cómo esta alianza interinstitucional genera nuevos instrumentos que ustedes, en lo particular, han utilizado muy bien. Por ejemplo, el tema de la certificación orgánica, este sello CIPAM, todas estas características que son propias en el caso de Chiloé, pero que sin duda hoy en día hay esfuerzos, por ejemplo, a través de la red CIPAM, de, por ejemplo, homologarlo y generar este reconocimiento particular que tiene el territorio, por ejemplo, en el caso de Colchane, en el caso de la zona de Araucanía, etcétera. ¿Cómo estos instrumentos a ustedes le han ido de alguna manera apoyando este proceso productivo? Bueno, para nosotros el tema de CIPAM, como agricultoras y agricultores, ha sido como un reconocimiento a la labor que se ha hecho toda la vida. Eso es una, y lo otro también ha sido como que detrás de cada producto, porque este es como, se estuvo trabajando en una mesa público-privada, donde se vio el tema del tema CIPAM, y también se trabajó en un sello para productos y servicios, es decir, no sé, para las papas, los ajos, todo lo que se produce en la isla, y también en los servicios, ya sea agroturismo, todo lo que tiene que ver relacionado con esto, ese sello que marca la diferencia de los demás. Entonces, esto para nosotros también ha sido algo importante, además, y también hubo un tema de tipo de pequeños proyectos a través del INDAP. Entonces, por ahí, que hoy día, bueno, como el tema de la pandemia y todo eso, lo que se estaba trabajando también, porque hubo como un lapso donde quedó como 4 años así, o sea, no nada del tema CIPAM, pero después se retomó y bueno, INDAP, a través del gobierno regional, bueno, se postuló y INDAP está manejando eso, pero como le decía, ahora está todo ahí, y bueno, salieron algún monto de dinero como para hacer capacitaciones, como para hacer todo el tema de publicidad, el tema CIPAM. Y para los agricultores y agricultoras también es un tema que nos va a ayudar en algo para el tema de los productos. Francisco, a propósito de este sello CIPAM, ¿cree que estamos en condiciones de crear un sello que identifique a la quinoa chilena como un producto de alto estándar? Por lo mismo que hablaba la señora Cecilia o don Lautaro, o allá en Colchane, o la señora Daniela, de que se hace todo bien orgánico. Y eso lo diferencia, como estaban comentando, de la quinoa que puede llegar desde otros países. ¿Crees que estamos en condiciones de que se puedan certificar y obtener este sello que identifique a la quinoa chilena?
Yo creo que sí, creo que además la tendencia que está ocurriendo en la agricultura a nivel mundial es un poco buscar atributos de diferenciación que les permitan mostrarse de una manera diferente en el mercado. Y en este caso específico, en el caso de la quinoa, en el caso del norte, las particularidades medioambientales, la condición cultural en la cual se produce, como bien nos comentaba el alcalde, en la cual es la alimentación base de sus habitantes, sin duda genera un marco que pudiese fácilmente dar la base, como decía, para un reconocimiento. De esa manera, por ejemplo, hemos estado desarrollando, por ejemplo, la iniciativa de la indicación geográfica de la quinoa de Tarapacá, justamente haciendo reconocimiento de esos atributos de diferenciación, por un lado, de la tradición primero, el tema de las características climáticas que influyen sobre las cualidades en las cuales se produce este grano, y también por este atributo genético que tiene la quinoa, que es propio de la zona. Por el otro lado, también hemos estado trabajando en la iniciativa de la indicación geográfica de la quinoa del secano, que tiene también atributos que son diferenciables y que la hacen diferente, en este caso, a lo que ocurre en el altiplano, y prontamente también estamos iniciando esta iniciativa de la quinoa chilota, que también tiene atributos y que los estudios nos han demostrado que no es un cultivo introducido, sino que tiene una larga data de trabajo de generación en generación, de mantención de semillas y de adaptación medioambiental. Por lo tanto, todos esos atributos sin duda generan estas posibilidades de diferenciación, y que es lo que hoy en día ha estado realizando Bolivia, por ejemplo, con su quinoa real, es lo que se está realizando en el sur del Perú, con la quinoa que se produce en la condición de puno, y así sucesivamente con una serie de otros productos podemos ir nombrando que se han diferenciado tanto en Chile y que han tenido sellos de distinción en otros países. Así que creo que se va por buen camino en ese sentido. Ojalá lo tengamos pronto para que la gente vea este grano dorado ahí instalado en ese sello, que nos permita comer mejor, ¿no? Y a lo mejor en mejores condiciones de precios. Tenemos que comprarle directamente a la red, no en los supermercados, porque ahí vamos a tener el precio real. Vamos con Sebastián para ver caso terminó su menestrón carbonada pero sin carne. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Terminaste? Sí, ya estamos prácticamente listos, podemos servir. Y lo que vamos a hacer para darle una mirada aún más tradicional y más innovadora, vamos a, en vez de espolvorearle siempre que uno le coloca un cilantrito arriba, lo que vamos a hacer es colocarle hoja de quinoa en polvo, que nos va a ir muy bien para finalizar esta preparación. Tenemos nuestro caldo de vegetales con quinoa. Se ve muy muy bueno, yo lo estuve probando, estuve rectificando sazón. Tenemos todos los vegetales ya cocidos, y lo que hacemos es tomar nuestra hoja de quinoa y espolvoreamos un poquitito de hoja en nuestra preparación, y en definitiva le damos el toque final. Podríamos agregarla al principio, pero como no toda la gente lo conoce, no tiene acceso, tal vez se iba a asustar de ver el video, que esto estaba verde, que iba a estar extraño. Tiene un color intenso verde la hoja, por ende tiñe muchísimo. Entonces decidí no agregárselo en un comienzo, sino que agregarlo al final, para que estuviera igual presente, pero que se viera. Ya ahí en la cámara cenital sí se ve, ¿no? Se ve bastante bien. ¿No se está viendo? Vemos si lo puede acercar un poquito más, quizás, Sebastián. Ya, dame un minuto que voy a ver esta cámara que... ahí sí, ya. Perdón. Yo creo que con solo acercar, excelente. ¿Ahí? Sí. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Ahí se ve entonces nuestra sopa de vegetales y quinoa con
polvo de hoja de quinoa. ¿Lo ven ustedes? Porque yo veo solamente... Yo no lo veo. Yo no lo No, veo. yo no veo. Sí, yo no veo. La otra cámara no. Bueno, Vemos ustedes el puro pocillo. se lo pierden, yo lo veo. No, pero no esta cámara, sino que la otra, la Oye, que está desde Francisco, arriba. tienes muy buena imaginación tú. Sí, Porque vemos el pocillo ahí se ve nomás. perfecto. Tienen que ver la otra cámara, no la que donde yo aparezco, sino que donde solo aparece la preparación. Ahí se ve perfecto. Cómo está espolvoreada nuestra sopa de vegetales, quinoa y polvo de hoja de quinoa. Ya, perfecto. Ahí ahora la vi. Oye, Sebastián, ¿y el sabor qué tal? Muy, muy rico. Es un sabor muy, muy suave, muy agradable. Y Viene muy de cerca la recomendación. Podemos mezclar y en definitiva es solo vegetales y quinoa. Muy, muy, muy rico. Buenísimo. 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 Oye, Sebastián, esta es una de las formas de preparar la quinoa porque la gente que no sabe la prepara siempre igual, como arroz. Y pareciera que hay múltiples formas de preparar la quinoa. Sí, claramente, la quinoa, la versatilidad que tiene es gigantesca. Pasamos desde platos salados fríos a platos salados calientes, a postres, a panadería, a pastelería. En definitiva, tenemos un sinnúmero de opciones con el grano, con la harina del grano y con la hoja, una vez fresca, que cuesta encontrarla claramente, pero podríamos consumirla como una especie de espinaca, muy, muy rica, muy, muy suave. Y con la hoja ya seca, hecha polvo, le podemos agregar en preparaciones así, podríamos agregarla en una mezcla de panqueques y hacer unos panqueques verdes de quinoa. Podríamos agregarle a un queque y tendríamos un queque con hoja de quinoa. En definitiva, hay muchísimas opciones. Qué bueno. Vamos a seguirte en las redes sociales para ver la cantidad de recetas que hay con quinoa y la gente no se aburra, así podamos consumir mucho más este gran grano que tenemos al alcance de la mano aquí en nuestro país. Para ir cerrando, yo le quiero preguntar a todos nuestros participantes, ¿cuáles son los desafíos que hoy día se presentan en Chile para lograr masificar el consumo de quinoa y diferenciarse de las otras naciones productoras? Yo creo que se podría más entregar, así como lo habla don Lautaro, entregas a la JUNAEP. Creo que los niños son claves en esto, porque si el niño se acostumbra a una alimentación sana, y sobre todo si se la entregan en la escuela, van a llegar con otra mentalidad a su casa, y van a pedirle a sus padres que también le hagan comidas con quinoa, ya que ellos las consumen en el colegio. Yo he leído que ayuda mucho en niños que tienen problemas con obesidad, entonces yo creo que es súper valioso en el tema de más concientizar a los niños del consumo en los colegios y que esos niños lleven el mismo consumo a sus hogares. Que ellos demanden en el fondo a sus padres el consumo de la quinoa. Y en el caso ya de Jesús o de Álvaro, ¿cuáles creen ustedes, y don Lautaro, cuáles creen ustedes que sería en este momento un desafío que se plantea que tenemos como país en este consumo, en esta producción de la quinoa? Bien, el desafío comunicacional yo creo que es importante, estar presente a través de reportajes y también en comerciales. Yo creo que la televisión abierta sería importante, así como otros alimentos de Chile han salido a través de algunos deportistas, por ejemplo. Quizá también la quinoa podría salir de esa forma, una forma comunicacional y de posicionamiento en la televisión, en las redes sociales. Hay varios programas del gobierno también que impulsan esto, como el programa Elige Vivir Sano. Quizá ahí también la quinoa podría incorporarse, y también me quedo con el tema de generar una marca Quinoa Chile, quizá con marcas territoriales que por altiplano, por zona de secano, zona sur,
quinoa mapuche, y eso también nos posicionaría y también contra esta fuerte competencia de ingreso de quinoa tanto peruana como boliviana. Entonces, por un lado el tema comunicacional y también el tema de marcas territoriales. Eso sería importante. Muy interesante. ¿Y usted, don Jesús, cree que estamos al debe en algunas cosas que tenemos un desafío inmediato por delante? Sí, mire, comparto lo que han comentado durante todo esta webinar y claro, a nivel estatal yo creo que hay un tema de trabajar ahí, pero yo creo que también dentro de la parte nuestra como agricultores, como pequeños emprendimientos también tenemos un rol fundamental, digamos, en el tema de promoción. Ahora está todo tan conectado, el tema de las redes sociales, poder utilizar eso también en forma particular, cada emprendimiento, cada asociación, cada cooperativa, que pueda, digamos, ir mostrando lo que está haciendo. En el caso nuestro, por ejemplo, ahora mismo en el tema de pandemia nos hemos capacitado un poco en el tema de cómo trabajar el tema de marketing digital, que es re importante cada día ir sumando en ese punto, ¿ya? También hemos incluido lo que es el tema del turismo rural, ¿ya? Llevamos un par de años, cuando partimos nosotros con el tema de la quinoa, le planteamos el desafío de hacer una trilla de quinoa acá en la comuna. Participó la municipalidad, el mismo INDAP también se sumó. Estos últimos 2 o 3 versiones que hemos hecho de la trilla de la quinoa acá en Papudo, se sumó también Cernatur, también, que son instituciones que nos van apoyando a trabajar en este tema, ya que también, y eso va mostrando, y lo que comentaba recién Álvaro, el mismo tema, llegaron canales de televisión a grabar esa misma fiesta que hicimos, que también ahí va creciendo el tema de la difusión, y no solamente para nosotros como emprendimiento de acá de Papú, sino que esto se replica, digamos, a otras regiones, digamos, el consumo, porque hay gente que ve, por ejemplo, me imagino gente de Rancagua o de la séptima región que ve nuestro reportaje y tal vez tienen productores cerca que le pueden comprar quinoa a ellos, ¿me entiendes? Entonces, también nosotros lo que hemos hecho, también como emprendimiento familiar, como Rey de la Quinoa, es el tema de incluir un poco la historia. Ya tuvimos la suerte cuando participamos en el Congreso de Iquique, de enterarnos también que acá, por ejemplo, en el caso nuestro, acá en la zona de Longotoma, en la costa, en la playa, digamos, hubieron asentamientos, digamos, de los antepasados que fueron los vatos, ya, y según la profesora que expuso ahí en el Congreso también nombró que los vatos también cultivaron quinoa en esta zona. Entonces hay todo un enlace que eso también como relato en el tema del turismo, también a las personas les gusta, ¿me entiendes? O sea, ver de cómo ser capaces de poder recuperar o recrear, entre comillas, con todas las modificaciones en la naturaleza que hay hoy en día, poder recrear todo un tema ahí con la gente que está consumiendo, el mismo tema de poder enseñarle, digamos, que no solamente lo que hizo acá el chef, una sopa, o sea, cosas simples, no tenemos que solamente hacer temas gourmet, ¿ya? Contarle a la gente que es posible hacer cazuelas con quinoa, es posible hacer, no sé, el arroz, mezclarlo, tal vez solo, graneada, y así, y un sinfín de preparaciones que hay que ir a, porque todo es enseñar a la gente. Yo creo que hay que educar, yo creo que todo parte por la educación. Y ahí nosotros como productores, como pequeños productores, necesitamos ir mostrando y simplificándole a las personas que quieren aprender a consumir quinoa, porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera cocinar o lavar la quinoa. Entonces hay todo un tema de educación. Yo creo que por ahí tenemos también nosotros también un poquito de responsabilidad como productores. Yo creo que ahí hay que hincarle el diente también a eso. Es decir, un poco de seducción, de más seducción a la gente, digamos, con el producto, y también, por otro lado, facilitarle las formas de consumo por parte de ustedes. Sería como claro un que gran sí. desafío. Exactamente, y por ejemplo lo que comentaba también Álvaro, que el tema de la televisión, o sea, el 2013 hubo un consumo a nivel mundial de la quinoa y eso estuvo a cargo de que la FAO la declaró como el 2013 como Año Internacional de la Quinoa. Entonces ahí estadísticamente el consumo a nivel mundial se elevó, ¿me entiendes? Entonces yo creo que también a nivel de organizaciones, yo creo que también hay un tema de responsabilidad. Don Lautaro, ¿tiene un desafío para plantear? Mira, yo tengo un desafío primero como agricultores, mejorar los estándares de producción, mejorar la producción, ver mecanismos de mecanizar
cómo mecanizar el campo para poder bajar los costos de producción. Y hay uno que no es menos importante, creo yo, donde debemos tratar de llegar es a, como lo hacemos con FUNAER, llegar a salud. Por ejemplo, ¿por qué no alimentación de tercera edad? Alimentación de las madres embarazadas. Hay varios alimentos, suplementos que pueden servir como alimentación, ¿no es cierto?, en forma vacía. Pero ahí ver la forma de reemplazar algunos de los alimentos que entrega salud en esas alimentaciones. Y por otro lado, en la parte de prevención, por ejemplo, obesidad. Tenemos el grave problema de la obesidad en nuestros niños, en la gente mayor. Y ¿por qué no, por ejemplo, incluirla en algunas dietas? Que me imagino, ¿no es cierto?, imparte a través de los nutricionistas el Ministerio de Salud, en los hospitales, los CEFAR, en distintas. Y ahí habría, por ejemplo, un mercado que tenemos que hacer el empeño de llegar. Porque si la quinoa es sana, no es que lo estemos diciendo nosotros en este pequeño conversatorio, a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para incluirla, por ejemplo, en dieta, no sé si obligatoria, pero en esa alimentación, no sé, a la tercera edad, a la parte nutricional de los niños? Y por ese lado, digamos, el desafío sería tratar de conquistar, por decirlo de alguna manera, ese mercado, ¿cierto? Como la UNAER para la alimentación de los niños, pero el aporte por el otro lado, y eso podría tener un tiraje en la producción, en la venta, digamos. Y al tener en la venta nos vemos obligados a aumentar nuestra producción, porque de cierta forma nosotros trabajamos un poco al revés. Si tenemos venta, producimos. Entonces, tenemos al revés, porque generalmente lo que se necesita es tener producción para poder vender. No se puede, ¿cuántas aquí no hay? Ya, 3.000 toneladas y nosotros producimos 700. Pero no podemos vender las 700, nos cuesta mucho vender las 700. Por las diferentes razones que hemos analizado acá. Entonces, esa es la diferencia. Si podemos producir, no sé, a lo mejor no las 3.000, pero 2.000. Y eso es uno de los desafíos. Poder producir más, bajar los costos y ampliar el mercado. Eso es un poco en el fondo. Lo demás está todo ya más o menos encuadrado en lo que hay que hacer. Eso. Señora Cecilia, gracias, don Lautaro. Señora Cecilia, ¿cuál sería el desafío que usted ve que hay para la quinoa? Bueno, falta difusión, como decía don Álvaro, en tema de televisión, porque, o sea, llega a todos. Y teniendo todas las propiedades que, o sea, en difusión, sacar el tema de las propiedades que tiene la quinoa. Porque, por ejemplo, también que contiene harto magnesio, los que sufren de migraña y todo eso, que mejor consuman, no sé, 3 veces a la semana quinoa. O sea, hay mucho por hacer y que tenemos que ponernos todo en campaña, y bueno, y con el apoyo estatal, que es importante también para nosotros como pequeños productores, y así en conjunto ir avanzando, porque, o sea, es muy importante la red que se ha organizado, y lamentablemente por todo lo que está pasando no se ha podido, dijera, desarrollar y ir avanzando. Es un gran desafío para todos, de trabajar en conjunto y poder convencer a las personas de lo bueno, de las propiedades, de todo lo que es la quinoa. Y porque a veces uno va al supermercado y ve la otra quinoa y uno dice, bueno, si se está produciendo quinoa en Chile, ¿dónde está la quinoa nacional? O sea, no hay, excepto lo que nosotros estamos cultivando y vendiendo como nuestros propios y pequeños mercados y directo al consumidor. Falta más alianza. Sí, y faltan alianzas, bueno, y con todo esto, como le decía, estamos y tenemos que esperar nomás que pase para poder
ir avanzando y bueno, darle el lugar que corresponde a nuestro producto, digamos, estrella para mí, porque si tuviese que elegir un alimento en el mundo, yo diría la quinoa. De todas maneras. Sí. Y Claudia, yo te quiero consultar también a ti, desde el punto de vista de la investigación, ¿cuál crees tú que son los desafíos que se están planteando hoy día para la quinoa? Necesariamente, o sea, del conversatorio que ha surgido ahora, ¿no es cierto? Y recogiendo como todas las ideas, vemos desde la producción primaria que hay que ir haciendo mejoras, ¿no es cierto? Y que nosotros como grupo de investigación hemos ido abordando paso a paso, y desde el inicio del establecimiento del cultivo, contando con una semilla, ¿no es cierto?, de calidad, que sea homogénea justamente para cuando lleguemos a los procesos de mecanización, no nos encontremos en el campo con problemas de que plantas maduran antes que otras. Entonces de nada sirve tener mecanización o mecanizada la cosecha si en el campo nos vamos a encontrar con cultivos heterogéneos que no van a permitir una cosecha homogénea en el campo. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, la investigación, claro, se centra en los procesos primarios de la producción de la quinoa, partiendo por contar con una semilla de calidad. Luego, asistencia técnica, ¿no es cierto? Hemos visto que haciendo pequeños manejos en el campo, ya sea de incorporación de materia orgánica, quizás en algunos casos nosotros nos hemos encontrado con algunos problemas de insectos, plagas, pero hemos visto que a nivel general la quinoa es un cultivo agroecológico, no existen plagas asociadas que sean importantes y que requieran de un manejo químico, por decirlo así, sino que está todo manejado orgánicamente, como ocurre en Chiloé, como ocurre en Tarapacá, y agroecológicamente, como ocurre en la región de O'Higgins, donde no se realiza ningún tipo de aplicación de agroquímico. Entonces también hay un tema de manejo que se está abordando y que sí se requiere hacer. Por ejemplo, lo que hemos hecho en cuanto a investigaciones de aportes de materia orgánica influyen directamente en el contenido de proteína del grano que uno cosecha. Asimismo, la incorporación de riego, si bien como mencionó Francisco en algún momento, la quinoa es de secano, cada vez esta condición de secano está siendo más crítica, ¿no es cierto? Y el cultivo de la quinoa, por ser, si bien se comporta como un aliado estratégico, ¿no es cierto?, a esta situación, no quiere decir que si es que, si nosotros podemos incorporar riego, vamos a llegar a un mejor resultado en cuanto a rendimiento. Entonces también incorporar tecnologías de riego que permitan aumentar la producción, ¿no es cierto? Entonces hay toda una serie de pasos que hay, o de etapas que hay que ir cumpliendo paso a paso para lograr finalmente una producción que sea acorde a la agricultura que están desarrollando los productores de Chile. Eso por una parte, y luego también desarrollo de mucha educación, ¿no es cierto?, desde, claro, estratégico el tema de los niños, ¿no es cierto?, son ellos los que están con el conocimiento o los que están aprendiendo y quienes van a ser nuestro futuro, ¿no es cierto?, y también educar a las mamás, valorizar el tema de la quinoa, y también quizás considerarlo como una valorización territorial de la quinoa nacional. Hay quinoa en Chile, se ha plasmado, ¿no es cierto?, en cada uno de los discursos de los invitados de hoy día, pero sin embargo no está la quinoa nacional presente fácilmente para los consumidores. Los consumidores no saben diferenciar entre una quinoa nacional o una quinoa importada. No pueden saber ellos si es que la quinoa importada fue aplicada con algún agroquímico que finalmente va a ser perjudicial, ¿no es cierto?, para la salud, sabiendo que en Chile se produce una quinoa de tan buena calidad. Entonces, nuestra labor como equipo de investigación parte desde el campo, ¿no es cierto?, desde todo lo que tiene que ver con manejo productivo, pero también con un tema de educar y de fomentar el consumo para la población de nuestro país y del mundo en general. O sea, hacia allá apuntamos como grupo, así que no sé si ahí Francisco algo pueda complementar, pero un poco el foco nuestro del apoyo directo hacia la agricultura familiar campesina, que son los reales involucrados en este sector de la quinoa. Así que eso, Sonia. Gracias, Claudia. Bueno, y ya nos queda Sebastián, que me imagino que sus desafíos son de tipo culinario, ¿no, Sebastián?
Sí, van en el ámbito de la educación, como varios de los exponentes lo han repetido, es sacar la quinoa del campo y llevarla a los hogares. ¿Ya? La gente sigue no conociéndola, sigue no sabiendo prepararla, sigue no sabiendo su versatilidad. Ese es el desafío, es mostrarla en todas sus facetas, en todas sus opciones, y con eso se benefician todos para atrás, desde el productor, el comercializador y la gente que estamos trabajando y investigando en ella. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, y para terminar, vamos a pedirle la conclusión de este seminario a Francisco Fuentes, nuestro anfitrión de este conversatorio. Francisco, tú me hablabas a que igual faltan algunas políticas públicas que a lo mejor se podrían ir poniendo en perspectiva, ¿no es cierto? Sí, pensé que me iba a preguntar mi desafío. ¿Cuál es tu desafío, Francisco? Sí, antes de ir haciendo ya como el cierre de las conclusiones de esta gran conversación que ha sido muy, muy entretenida y bonita con intercambio de experiencias, yo me remonto un poco a los inicios, cuando me eduqué en la quinoa, cuando la conocí por primera vez, y una de las cosas... Hace muchos años, ¿no? No es necesario entrar en detalle, Sonia. Y fíjate que el desafío en aquel tiempo fue, porque yo conocí la quinoa en Colchane, tengo un acercamiento muy especial con la gente de Colchane por ello mismo, porque lo aprendí directo de ellos. Y una de las cosas que me llamó de inmediato la atención, y dije, este es un gran desafío, cómo conectar al agricultor de Colchane con el de Paredones, por ejemplo, cómo conectar con la gente mapuche de más al sur y los productores que son los tradicionales, que son historias de familias de antaño, porque no se conocían. No conocían experiencia, no sabían qué es lo que pasaba en el norte con los que del sur y viceversa. Entonces, creo que ya al paso del tiempo ese desafío se ha ido cumpliendo de alguna manera, y eso se ha plasmado en avances interesantes, que ha significado, por ejemplo, que nuevas personas se incluyan en el rubro, pero más que ir aprendiendo solo y como ir armando su propia experiencia, rápidamente se inserta aprendiendo el conocimiento del resto. Entonces se ha creado como una comunidad nacional en torno a la quinoa, que se ha expandido a los países vecinos, porque también nos conocemos con varios de nuestros productores e investigadores de los países vecinos, y se ha armado una red muy bonita de intercambio, de conocimiento y de alianza. Entonces yo creo que ese desafío, creo que desde aquella vez se ha ido cumpliendo poco a poco, y ahora el desafío, y como muy bien lo señalaba Sebastián, falta la segunda parte, cómo llegamos a la gente, ¿ya? Yo creo que ahí el tema de las políticas públicas cumple un rol importante, pero aún mucho más importante es que quienes están en el diseño de estas políticas públicas y quienes las ejecutan, en el caso de hoy día, o independiente del tipo de gobierno que haya, la conozcan, ¿ya? Con mucha tristeza a veces me doy cuenta que a veces uno quiere empujar muchos de estos proyectos que están con distintos desarrollos a lo largo nacional, pero la autoridad no las conoce. Entonces ahí también tenemos un gran desafío, que es transversal de educación, para pretender llegar de buena manera al plato, ¿ya? Porque hoy en día está muy de moda el concepto desde el campo, ¿ya? O desde la tierra al plato, ¿ya? Entonces, los agricultores ya están, por lo que hemos escuchado, muy claros con lo que tienen que hacer, que es su parte, pero también se están poniendo en el caso de la parte de los consumidores, pero falta ese paso para llegar. Entonces, yo diría que esa es como la principal conclusión de este conversatorio, en donde todos nos necesitamos, la gente que trabaja en el campo, que no vea el tema de la investigación como una cosa que está fuera de su esfera de la tierra. Por eso que nosotros le hemos dado un énfasis en especial de aterrizar esta investigación en cosas aplicadas, que es un poco lo que es recoger la necesidad de la gente, ¿ya? Y no traer cosas invasivas de un poco del cambio de cómo lo han hecho siempre, sino que pequeñas mejoras que significan un gran cambio para ellos, y que para nosotros también significa también una posibilidad de generar conocimiento. Entonces, en ese transecto creo que hay mucho por hacer, y como les decía, para mí una de las cosas más importantes, por ejemplo, y que lo veía con una envidia muy sana hace un tiempo atrás en el caso del presidente de Bolivia, que hablaba de la quinoa como una cosa muy propia. Entonces, si uno ve a su autoridad que están hablando de este producto, creo que
a todos les queda claro de qué significa, cuál es la relación, cuál es el vínculo. Pero cuando nuestras autoridades de alguna manera están hablando de continuamente hacer un mercado de los productos agropecuarios que finalmente se terminan centrando en todo lo que nosotros sabemos, principalmente en la fruticultura y en los productos madereros, quedan rezagados todos estos tipos de productos. Entonces, esa es como la principal reflexión, conclusión. Cómo nosotros podemos ser tan competitivos como el resto de los productos sin quitarle espacio, pero que no signifique que se le quite espacio a estos productos, y hoy en día lo hemos visto con la leguminosa, que es lo que ha pasado con todos nuestros granos del campo que antiguamente se producían poroto, garbanzo, lenteja, que hoy en día desaparecen. El abastecimiento es externo. Lo mismo está pasando con la quinoa y no queremos que esta desaparezca, así que ese es uno de los desafíos que vienen en el corto plazo, sobre todo en esta crisis que hace una búsqueda especial de alimentarse mejor y con menos plata. Muy interesante tu reflexión, Francisco, y nosotros les queremos agradecer a todos nuestros invitados a este conversatorio, que ha sido muy interesante. Respecto, un poco revisamos la situación actual que hay en el país en cuanto a la producción, consumo, tecnología, innovación en quinoa, y también qué es lo que nos falta ahora para ir un paso más allá en cuanto a que esto se masifique un poquito más, que ya en los últimos años se ha avanzado, pero siempre falta para que esto vuelva a ser lo que fue a lo mejor hace miles de años atrás, ¿no? Y también les quiero dar las gracias a todas las personas de otros países que se conectaron a este seminario para conocer la situación que existe en Chile y también tomar algunas ideas o bien ver algunas cosas que son similares y que, tal como dice Francisco, se comparten a través de estas redes que existen a nivel internacional. Gracias a todos por asistir al conversatorio y nos estaremos viendo en otras oportunidades. Chao, chao. Chao. Chao, que estén bien. Chao. Con lluvia por acá. La oportunidad. Chao, chao. Saludos a todos desde Colchane. Saludos.